Entonces vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios Padre, a Jesús, a los espíritus mayores, a nuestros guías, a nuestros mentores, a nuestro ángel de la guarda, para dar gracias siempre por estos encuentros que tenemos, por estos conocimientos que nos están brindando y por tanto que tenemos que recorrer para seguir entendiendo. A veces palabras simples pero muy profundas. Que así sea. Que así sea. El tema que hoy voy a exponer y lo voy a presentar es del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, con el título Buscad y hallaréis. El capítulo 25. Es un tema corto, pero con mucho contenido. Continuamos. En este capítulo de Buscar y hallaréis, hay 3 puntos importantes que nos van a mencionar los espíritus. 1, ayúdate y el cielo te ayudará. El segundo, completad las aves, contemplar las aves del cielo. Y el tercero, que no pongamos en trabajos para obtener oro. Continuamos. En el primer ítem vamos a hablar de ayúdate y el cielo te ayudará. Y aquí nos dice Jesús en sus palabras: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abrirá. Entonces un poquito vamos a pensar esto de que nuestro mismo esfuerzo, el propio esfuerzo de cada uno es el logro de lo que se va a conseguir y se va a recibir. Y hace una pregunta también, ¿no? Los espíritus hacen y preguntan, ¿quién de vosotros es el hombre? O bueno, más bien es Jesús el que sigue hablando. Dice, ¿quién de vosotros es el hombre que da una piedra a su hijo cuando éste pide pan? O si pide un pez, ¿se le da una serpiente? Entonces, no sabemos que no se les pueden dar cosas buenas, o más bien cosas malas a nuestros hijos, ¿no? Siempre estamos pendientes de dar cosas buenas. Y de esta forma, estamos hablando de un padre, que eso haría con su hijo. Entonces, más aún, Dios, el Padre de los cielos, que nos podría dar muchas más cosas y simplemente sin pedirlas, a veces, ¿no? Incluso simplemente por nuestras acciones. Y se menciona de que nos va a proveer de bienes, pero realmente verdaderos, a quienes lo pidan. Continuamos. Hay una frase máxima en este segundo punto, donde dice buscar y hallaréis, que es más o menos semejante a ayúdate y te ayudaré. El principio de la ley del trabajo y por consiguiente la ley del progreso, porque el progreso es hijo del trabajo y porque el trabajo pone en acción las fuerzas de la inteligencia. Por lo general, cuando una persona está sin trabajo y, claro, careciendo también de lo que es algunos bienes que son necesarios como la comida del día, el pan del día, entonces este trabajador
no va a estarse tranquilo, ¿no? Si quiere algo para comer, tendrá que levantarse y por propio esfuerzo ir y buscar puertas, tocar puertas, buscar quién lo emplee para poder conseguir y llevar el pan de cada día a la casa. O cuando alguien necesite sanar tal vez de una enfermedad, deberá hacer por su propio esfuerzo levantarse y buscar tal vez esa medicina que necesita. Tal vez el médico le diga, vas a hacer este tipo de protocolo, este tipo de tratamiento. Entonces, aquella persona que quiera sanarse tendrá que buscar y conseguir esa medicina. Entonces, así como dice, ¿no? Ayúdate y te ayudaré, cuídate y te, y te cuidaré. Entonces, son principios de principios máximos de este punto, ¿no? Donde Dios es el que nos plantea de esta forma. Continuamos, por favor. Vamos a tener bien claro que a un inicio nosotros como humanidad teníamos tal vez hasta instrumentos muy precarios, desde palos, piedras y demás para poder conseguir el alimento. Y estos alimentos eran de la misma naturaleza, ¿no? Tal vez un alimento, algo que cazar, que comer de las plantas de la naturaleza. Y como a medida va evolucionando el hombre, va adquiriendo mayor capacidad, mayor conocimiento y más allá, digamos, de conseguir un simple alimento, entonces el hombre ya va formando sus propias necesidades y propias comidas y a la vez evolucionando el conocimiento que necesita para mejorar todo esto. Es una especie de impulso que él recibe en esta evolución, ¿no? Entonces vamos a hablar que es una evolución que se da a medida de la evolución humana, esta evolución también de la comida, de las necesidades y de las cosas que él va a lograr mediante investigaciones tal vez científicas que lo van a llevar a que estas posiciones de poder conseguir o tener algo sean mucho más modernas. Entonces, esto le lleva a conducir a las innovaciones y al progreso de la ciencia, porque la ciencia le proporciona aquello de lo que carece. Por medio de esas investigaciones, la inteligencia del hombre entonces crece y también su moral se purifica. A medida de que esto va evolucionando y va creciendo, vamos a hablar de la parte material, también se da la parte moral en cuanto a lo que es el avance, ¿no? Son como casi paralelos. Continuamos. Después de que hemos visto una evolución del hombre y de la ciencia y de todo aquello que materialmente lo necesita, sabemos que esto va también en lo que es una evolución espiritual, que eh, que se da paralelamente. Entonces, esas necesidades que el cuerpo requiere también van con las necesidades espirituales. Después del alimento material, hace falta el alimento espiritual. De ese modo, el hombre pasa del estado salvaje a un estado de civilización. Pero el progreso de cada hombre realiza individualmente durante la vida y es muy limitado, ¿no? Imperceptiblemente, incluso en muchos casos. ¿Cómo podría entonces progresar la humanidad? Mm, Preguntan, ¿no? Si la preexistencia y la reexistencia del alma, si las almas se fuesen todos los días para no volver jamás, la humanidad se renovaría sin cesar con elementos primitivos. No habría una evolución. Los hombres seguiríamos regresando como primitivos. Entonces, para esto es lo que sirve la evolución. Y en consecuencia, no habría razón para que el hombre estuviera ahora más adelantado
que en las primeras épocas del mundo, puesto que con cada nacimiento debería volver a comenzar el trabajo intelectual. Por el contrario, al volver con el progreso que ya ha realizado y al lograrlo cada vez algo más, el alma pasa gradualmente de esa parte primitiva a una civilización material y de esta a la civilización moral. Entonces siempre va a haber un avance espiritual. Siempre vamos a estar contando con que esas experiencias terrenales que se ha tenido, sí ha llevado a una evolución material, pero también a una evolución espiritual y moral. Uh, Dios tal vez de alguna forma hubiera eximido al hombre del trabajo del cuerpo. Si hubiera sido de esa forma que le hubiera privado de no trabajar y de darle esa comodidad de seguir así, tal vez muchos de sus miembros, tanto de miembros superiores, habrían sido de alguna forma atrofiados. Si lo hubiese también eximido de la inteligencia, del trabajo, su espíritu habría permanecido como en estado de infancia, en el estado de instinto animal o en el estado de infancia, ¿no? Por eso él hizo, digamos, que el trabajo fuera una necesidad y le dijo, busca y hallarás, trabaja y producirás. Entonces es de esa manera que será sus propias obras, que el trabajo será hijo de tus obras, ¿no? Entonces tendrás el mérito de ellas y serás recompensado de acuerdo con lo que hayas hecho. Y eso es como la ley de compensación, la ley del trabajo, ¿no? La ley del progreso. Continuamos. Seguimos con el punto de ayúdate y el cielo te ayudará. Con ese ítem vamos a ver que los espíritus no vienen para ahorrar al hombre el trabajo de las investigaciones. No es que directamente haya algo descubierto y se les pone, ¿no? Directamente a ellos. Tampoco hay descubrimientos ni invenciones que están realizados y listos para que ellos lo usen. Esto no por el fin de limitarles lo que ellos más bien deberían de ir progresando, que sea sabiendo que eso lo que están construyendo, lo que están realizando o descubriendo, sea un trabajo hecho por ellos mismos. Entonces, hay desde muchos acciones o trabajos que él podría hacer, como el arte más o menos. Entonces, son leyes del progreso que se les está implantando cuando ellos lo hacen por sus propios méritos, ¿no? En el caso de que se plantee de que estos progresos se les da de manera muy fácil, se podría decir que el más perezoso podría ser rico, ¿no? Podría enriquecer de manera fácil. Y el más ignorante se convertiría en un sabio sin ningún tipo de sacrificio. Y en ambos se atribuiría el mérito de lo que no han hecho. Uh, Más bien, podríamos indicar que los espíritus vienen a mostrarle la meta que debe alcanzar y el camino a la que les conduce ese progreso. Entonces no es algo que se les puede dar fácil. Tal vez sí hay esa guía, esa conducción por parte de los espíritus, ¿no? Que nos llegan a guiarnos, cuál es nuestra meta, cuál es nuestro, pero en realidad no es nuestro propio esfuerzo, nuestra propia inteligencia que lo hacemos progresar en cada llegada que tenemos acá de manera ya terrenal. Continuamos, por favor.
Desde el punto de vista moral, esas palabras de Jesús significan, hay aquí una frase bien bonita que dice, pedid la luz que debe iluminar vuestro camino y se os dará. Pedid fuerzas para resistir el mal y la tendréis. Pedid la asistencia de los espíritus buenos y vendrán a acompañarlos. Pedid los buenos consejos y jamás se los negará. Llamad a nuestra puerta y se abrirá para nosotros, para ustedes. Eh, eso son las cosas que nos decía, ¿no? En las palabras de Jesús. Todo lo que nosotros pidamos se nos va a dar de acuerdo a nuestra necesidad en ese momento. Pero también dice, cuando si pidan sinceramente, con fe, con fervor y con confianza. De presentarse en ese momento de la petición siempre con humildad y no con arrogancia, porque de lo contrario serán abandonados y sus propias fuerzas y sus caídas serán el castigo para su orgullo. Tal es el sentido de estas palabras. Buscar y hallaréis, ¿no? Entonces con esas palabras es más claro entender lo que está mencionándonos en este caso Jesús. Que todo aquello que hagamos de corazón y con mucha fe, lo vamos a conseguir. Y con una última frase que decía, llamad a la puerta y se les abrirá. Continuamos. Vamos a pasar al siguiente punto que dice contemplar las aves del cielo, que es una frase interpretativa para tratar de entender lo que a nosotros nos pasa. En ese caso dice, nos piden aquí los espíritus, nos dicen no acumulen tesoros en la tierra, donde la herrumbre y los gusanos lo consumen, y donde los ladrones los destierran y los roban. Acumulen tesoros en el cielo, donde ni la herrumbre ni los gusanos los consumen, porque donde está nuestro tesoro, allí está también nuestro corazón. También nos dicen, no intenten saber dónde hallarán ni dónde sacarán una vestimenta para cubrir su cuerpo. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la vestimenta? Miren a las aves del cielo. No siembran, no cosechan, no guardan en graneros, pero el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Son preguntas y respuestas que nos hacen dar cuenta de que nosotros a veces podemos afligirnos por situaciones que se nos puede dar de manera muy fácil, ¿no? Que Dios, que el Padre siempre provee. Otra pregunta que se hace a muchas personas, tal vez la mayoría de las personas dicen, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? ¿Cómo vamos a pagar las cosas? La luz, el agua, los servicios. Entonces, son preguntas, según el Padre, que por lo general son más las personas paganas las que hablan de esa forma, cuando hablan de manera muy material, ¿no? Y dice, como los paganos que van en busca de todas esas cosas, porque nuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Entonces hay una limitación, hay una gran limitación de muchas personas cuando ven las cosas muy materiales, ¿no? Me acuerdo de una película que recién vi si no me equivoco, era con Julia Roberts. En esa película se veía el final de los tiempos,
donde las personas mayores empiezan a desesperarse, a buscar lugares de refugios, y ahí también se ven lugares muy ostentosos. Pero una niña muy desvinculada de poderse desesperar tanto, simplemente como estaba centrada, tenía su centro en paz, tenía, estaba tranquila, entonces ella es simplemente conducida automáticamente a un lugar donde se la guarda y se la cuida. Pero en cambio los mayores, como estaban tan desesperados, nerviosos, descontrolados, entonces empiezan a perecer, ¿no? Continuamos. Aquí vamos a dar ejemplo de lo que acabo de mencionar, que hay muchas personas que de alguna forma tal vez se ponen a concentrarse en acumular tal vez cosas muy ostentosas. ¿Por qué? Porque tienen esa posibilidad económica en este momento, ¿no? Y se están creando, como se ve en las imágenes, búnkers, incluso casas subterráneas, búnkers subterráneos que están almacenando mucha comida, están almacenando cosas hasta muy lujosas dentro de lo que ellos tratan de acumular y guardar. Tal vez sí sea, ¿no? Con esa intención de cuidar a la familia, pero lo hacen de manera muy... mm, solo ven su momento de aflicción para que ellos no pasen ese momento y no están viéndose de manera interna, de manera espiritual, lo que les va a llevar, digamos, tal vez a un momento tal vez caótico, justo ese momento, por no haber trabajado esa parte más importante que es la parte espiritual, ¿no? Esa parte moral, de pensar también en los demás. ¿De qué sirve ser tanto lujo debajo de la tierra, tanto lujo y no compartirlo con aquellos que podemos estar allá, que también están padeciendo ese momento de aflicción y ellos tranquilos, cómodos en sus búnkers, ¿no? Entonces es algo que él dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas que se nos darán por añadidura. Así pues, no nos inquietemos por el día del mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. A cada día le basta con su mal. Continuamos, por favor. Nunca abandona a los que depositan su confianza, pero quiere que por su parte trabajen. Tampoco no se nos puede venir las cosas de manera muy fácil y así nomás, ¿no? Tenemos que trabajarla. Sino siempre presta un socorro material, inspira las ideas mediante las cuales encontramos los medios para que salgamos por nosotros mismos de la dificultad. Ese es el esfuerzo que nosotros tenemos que generar. No es nuestro propio esfuerzo, nuestro propio trabajo, nuestras propias caídas que reconocemos y podemos levantarnos, podemos em, ayudar con ese tipo de progreso que estamos teniendo, ¿no? Al momento de avanzar con nuestro trabajo. Es en realidad nuestro propio esfuerzo. Continuamos. Si seguimos contemplando a las aves en el cielo, entonces vamos a darnos cuenta que, como dice aquí, la tierra produce lo suficiente para alimentar a todos sus habitantes. Cuando los hombres sepan administrar los bienes que ella provee, a veces se nos hace creer mucho de que nosotros somos los culpables de que ya no hay alimentación, somos los culpables de que ya no haya comida, de que ya no haya agua, de que todo esté contaminado. Pero en realidad, de alguna forma, eso es algo que se nos está metiendo mucho como para hacernos sentir culpables. En realidad nosotros tenemos ya ese tipo
natural, ese sentido natural de convivencia con todo aquello que nos rodea, ¿no? Toda esa naturaleza y de la que necesitamos y de la que en algún momento va a proveernos de esos alimentos que nosotros requerimos para momentos de sobrevivencia. Ahí dice, no hagan tesoros en la tierra, porque son perecederos. Va a haber un momento en el que se va a acabar o en el que van a terminar o van a terminar de tener valor. Es mejor hacerlo en el cielo, donde son eternos. En otros términos, no des a los bienes materiales más importancia que a los espirituales. Son palabras que Jesús nos reiteraba, ¿no? Cuando Él vino, que son referente también a lo que estamos, a ese tema importante de dar preferencia a esos bienes que nosotros vamos a adquirir en el cielo. Continuamos. En el siguiente punto dice, no pongáis en trabajos o no te des a trabajos para obtener oro. Cuando entren en una aldea o casa, saluden diciendo que la paz sea en esta casa. Y si esa casa es digna, a su paz vendrá sobre ella. Y si no lo es, su paz volverá hacia ustedes. Cuando alguien no quiera recibirlos ni escuchar sus palabras al salir de la casa o de la ciudad, sacudir el polvo de sus pies. Y en verdad les digo que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Ese es el caso de la empatía que nosotros debemos de tener y también recibir cuando estemos cuando alguien necesite, esté de hambre o necesite un cobijo, nosotros tenemos que recibirlo como alguien más de nuestro grupo o de nuestra familia, porque lo está necesitando, porque en algún momento también nosotros vamos a atravesar por esos momentos donde vamos a necesitar tal vez algo de comida o algo de, o una vivienda, ¿no? Para acobijarse. Entonces, el mensaje que aquí nos indica es que nosotros tenemos que ver más por aquello moral, más por aquello espiritual que tenemos que trabajar y, y demostrar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a toda aquella persona que esté en nuestro entorno, también trabajando con nosotros. Continuamos, por favor. Una de las frases muy bonitas que es rescatado de este tema dice, la caridad y la fraternidad no se decretan con las leyes, sino están en el corazón. El egoísmo los ahogará siempre. La tarea del espiritismo es hacer que penetren en él. Son palabras que nos dice Allan Kardec en este capítulo. Continuamos, por favor. Con eso hemos terminado. El tema es un tema corto, pero con mucho mensaje, ¿no? Donde nosotros tenemos que valorar aquello que estamos o por lo que estamos trabajando y en ese momento estudiando. Son conocimientos que se nos está dando para que en ese momento de, de que tengamos que tomar una acción, sepamos cómo afrontarlas y saber que no podemos, no debemos desesperarnos, tenemos que mantenernos tranquilos, saber que estamos haciendo trabajos que nos están enriqueciendo el alma, el espíritu, para que en su momento nosotros podamos con eso trabajar y ayudarnos y saber que también Dios está ahí para proveer, que no necesitamos acumular ni
ni quedarnos con parte material ni de los demás para seguir acumulando, ¿no? Es nuestro trabajo, nuestro esfuerzo el que nos tiene que llevar a esos méritos para obtener esa comida que se va a necesitar, ese cobijo que también en algún momento vamos a necesitar. Bien, si alguien quiere hacer alguna acotación, podemos hacer la oración de cierre. Vamos a hacer el cierre de oración. Vamos a agradecer por un día más por un día más de vida, por un día más de comida, por un día más de trabajo, por un día más de conocimientos, por un día más de estudio y de aprendizaje del libro de los Evangelios, para que nosotros podamos seguir aprendiendo, seguir conociendo aquellas palabras que nos han dejado y el conocimiento que los espíritus también quieren que nosotros los entendamos y los pongamos en práctica. Vamos a agradecer a todos los que se han hecho presentes, a nuestros guías encarnados, a nuestros familiares que también están con nosotros, que también son parte de nuestra guía. Vamos a agradecer por la comida que nos llega, por la salud que tenemos. Vamos a agradecer por un día nuevo que mañana se nos presente. Que así sea.